está en el receptor no guiarse puramente de lo que ustedes dicen e informarse en un lugar más adecuado dependiendo de lo que suceda. Eso es justo lo que le dije ayer a Pablo, cuando le dije, en redes sociales, tú, es decir, la persona que ve el contenido es la que decide si creérselo o no creérselo. Y ahí nosotros damos un punto de vista y que la gente decide verlo o no verlo, en plan, creérselo o no. Y yo dije que eso no me convencía y no me parecía bien. En plan, o sea, Pero, no pero es que eso es aplicable no es todo, a la vida en general. no es todo o nada. No, claro que no. Es decir, nosotros podríamos, lo dicho, podríamos informarnos un poco más, sí. Pero aquí cada uno decide lo que es igual, es la sociedad. Tú cuando sales a la calle decides creerte o no creerte a cualquier persona. Y con las redes sociales es lo mismo en ese sentido. Entonces, es lo mismo realmente. Para mí, mi punto de vista, las redes sociales y todo en general es que siempre depende de la persona. Depende de lo que te quieras creer. Siempre va a depender de eso. ¿Y qué depende de eso? Que la persona se crea un argumento o no. Es decir, que... a ver, ¿cómo te explico esto? Que una información se la crea o no, básicamente, la persona. O sea, lo que le influye a una persona, lo que termine por... Que una persona acepte o no la información depende de depende de la persona misma. No depende de nosotros. Claro. A ver, que si nosotros estamos bien informados y argumentamos bien las cosas, pues se lo van a creer con más credibilidad, pero... Pero es que aquí hay una cosa que no estamos... ¿Qué no estás valorando? ¿Qué no estamos valorando? Aquí hay una cosa que no estás teniendo en cuenta. ¿El qué? La gente es estúpida. No. A ver, que sí. A ver, que hay mucha gente estúpida. No, pero no eso, sino que... Realmente, tú sabes la famosa frase esta de... Bueno, no sé si la dijo Goebbels, pero era como su bandera. El ministro este de propaganda nazi. O sea, una mentira contada 1000 veces se convierte en verdad. Y para mucha gente es cierto. Para muchísima gente. Tanto porque no ha tenido nunca las herramientas y el tiempo necesario como para preocuparse por realmente tener ese criterio de ver si algo es cierto o no. Tanto como... Bueno, no sé otra cosa, pero hay muchísima gente súper vulnerable a información falsa. Muchísimas gracias por ese Prime, Markel. Muchísimas gracias. Ah, era Prime. Sí. Ah, ya me confundí. Creía que era donación, pero no ha salido, no lo he visto. O ha sido muy rápido. Sí que ha salido. Ah, bueno, pues muchas gracias. Estaba distraído. En fin, que por ejemplo, lo que se dice de la propaganda, el populismo, tal. Por ejemplo, los partidos que hacen campaña con populismos, con fake news y cosas así, les importa una mierda la información. Lo único que quieren es que llegue. Es que llegue y que se quede. Porque al final lo que pasa exactamente da igual. Lo que quieren es que se quede un sentimiento. Una idea como muy primal, ¿no? De un concepto, ¿vale? Muy interior. Vale. Por ejemplo, libertad. Por ejemplo, los inmigrantes nos están quitando el trabajo. Por ejemplo... Esto sacado de contexto es increíble, ¿eh? Me imagino. Entonces, por ejemplo, si un partido como Vox dice, pues es que de los inmigrantes el 80% delinque. O claro. es delincuente, tal, o le han enjuiciado algo o ha hecho alguna actividad de delincuencia. Después, eso se hace viral, todo el mundo habla de eso, sí, al final se desmiente y se ve, pues esto no es verdad, porque esto no se ve en ningún dato tal, esto está tergiversado, tal, vale, tal. Y a lo mejor a la mitad de las personas, o no sé, tampoco voy a decir muchos, a muchísima gente que ha visto ese mensaje al principio, después se lo cuentan de verdad, o ven el bulo corregido y dicen, ah, mira, esto está, no sé qué, nos querían engañar. Pero a mucha gente, o no le llega, o a lo mejor sí se lo dicen, pero como que no le hace mucho caso, y se le queda la idea esa primigenia en la cabeza. Los inmigrantes tal, o esto no sé qué. Entonces empiezan a ver un montón de bulos, de noticias de ese estilo, que a lo mejor o no son mentiras, pero a lo mejor se lo cuentan una parte de la verdad, está tergiversado, entonces se queda... O sea, no tienen ni el criterio
ni las herramientas, ni el tiempo suficiente Ok. para realmente por ellos mismos alcanzar la verdad. Y por eso está ese debate de que sí que tiene que haber una responsabilidad a la hora de dar información. Porque con nosotros somos humanos. Somos súper dependientes de influenciables. Y eso. Vale, ¿todo esto en qué contexto venía anterior? ¿En lo que recae en tu conciencia a la hora de dar argumentos o en qué viene el contexto? No, eso es lo que, pues a lo que ha dicho Porque has Naza ido Soto. desarrollando desde un punto y has acabado en otro muy distinto. Lo que ha dicho Naza Soto de que la cosa, o sea, todo como la responsabilidad está en el receptor de Ujú. creérselo o no. Sí. Pero es que si te quedas sobre eso, literalmente, pues eres pasto del populismo y de Vale. un montón de cosas. Pero y ahí es donde entra. ¿Nosotros qué podemos hacer al respecto con eso? Podemos traer una información más detallada y yo entiendo que en tu conciencia recaiga el no decir la información como te gustaría. Pero, por mucho que des una información cierta y verídica y que sea mejor que la del resto, otra cosa es que le llegue a la gente y se lo crea a la gente y que no esté influenciada por otro. Es decir, nosotros no podemos hacer nada al respecto con eso. Podemos aportar nuestro granito de Podemos arena. aportar nuestro granito de arena y mejorar un poco, pero aún así, Quiero decir, o sea, no somos la única influencia. claro que no. Pero eso es como el discurso de no va a cambiar nada que hago yo. Pues si todo el mundo piensa igual, pues se sigue igual. Pues ya está, solo digo que al menos en mi podcast, o yo, Vale. pues es el granito de arena que quiero poner. Tanto porque creo que es un poco la responsabilidad y la forma que a mí me gustaría ser y transmitir, tanto por parecerme un poquito a mis ídolos y a la gente a la que yo admiro. Venga, tíralo por... Sé más sensacionalista. No, es verdad. Venga. En fin, bueno. Menudo jambo. Menudo pavo. En fin. Pero sí, a ver, aquí es que hay un problema. Y es que lo que decíamos ayer de poner límites en las redes sociales y tal, es algo que no lo veo controlable. No lo veo controlable porque hay muchas ideologías. Y tú, en lo que entiendo, y yo también entiendo así, y me parecería increíble que fuera así el mundo, es que las ideologías tendieran a mayores respetos de, en plan, un respeto, los derechos humanos, básicamente, derechos básicos de todo el mundo, de cada uno hace lo que le apetezca, entre comillas, ¿vale? Respetando todo el mundo, todo el mundo. Pero claro, existen estas ideologías y existe mucha gente que está en contra de nuestra ideología, de nuestra manera de pensar, de libertad, de libertad de pensamiento, tal. Entonces, es muy utópico poner límites en redes sociales cuando fuera de redes sociales, dentro de la sociedad que está influenciada por redes sociales, es cierto, pero dentro de una sociedad que, entre comillas, no estuviera influenciada por redes sociales, sigue habiendo esa división de pensamiento. Pero es que hay cosas que son opinión y hay otras cosas que son hechos. Y lo que estoy hablando es de los hechos. Y lo que tú dices que es muy utópico, no es utópico, ya existe. Tú no puedes decir absolutamente lo que quieras en redes sociales. Que hay veces que los... Pero hay cosas, es decir, cierto, no puedes decir absolutamente lo que quieras, cierto, pero hay cosas que yo sé que a ti te gustaría controlar y a mí también, a mí me encantaría que fuera todo más verídico, estuviera todo contrastado por datos científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existen muchas ideologías fuera de redes sociales que hacen que eso no sea posible. Y ese es un problema, ese es el problema. Pero es que la ideología... Ok, pero eso tiene que ver cuando es de opinión, no cuando hay datos. Quiero decir, si nosotros damos un dato o damos una definición de algo, no sé, por ejemplo, la pansexualidad, si hicimos una definición diferente a lo que es la pansexualidad o, yo qué sé, o un término médico o cualquier cosa, no es cuestión de ideología. Es una información que no la damos bien Ujú. y no es una opinión. Vale, te doy la razón ahí. Eso. Pero Hay cosas... Sí. yo creo que en la parte, es decir, es verdad que en muchos casos es mejorable y sí que se podría hacer cosas al respecto. Pero no es... No, obviamente no es tan fácil. No, no es fácil. Obviamente no es tan fácil. ¿No? Entonces, ahí está. ¿Cómo se llega a ese punto? Intentamos buscar una forma de llegar a ese punto. ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué maneras hay ¿Para hacer qué? de hacer que la información llegue más contrastada a la gente?
de que todo tenga un sentido. A ver, es que dentro de los streams, muy complicado. Dentro de un stream no, pero cuando sale del stream, que son vídeos que se suben. Es Yo decir, lo hago. tú, claro, tú. Pero eso es lo que te digo, que te cae dentro de tu conciencia, buscas la información, la contrastas y dices, vale, aunque lo subamos, dices, esto está fe de ratas, tal. Claro, eso yo... Claro, porque lo que más difusión tiene nuestro son nuestros reels y nuestros TikToks y tal. Pues yo en eso sí que en alguna vez se me ha pasado, pero ya siempre que pues, digo algo que no sea opinión, porque cuando es opinión, es una opinión. Claro. O sea, no hay nada verídico hecho que hemos dicho, vale, esto significa esto. No, o sea, es una opinión, no puedo contrastarlo, a no ser que haga ahí un estudio, lea autores y tal, pero sí, bueno, sigue siendo opinión. Pero cuando son datos o es una definición o lo que sea, yo sí que lo busco. Pues eso, dentro del stream no. Pero por ejemplo, en estas ocasiones en las que vamos a hablar de un tema, yo digo, oye, pues al final es lo que me gustaría para los demás y para mí. No puedo obligar a los demás, pero sí puedo obligarme a mí mismo. Y por eso estoy cabreado por mí. Claro, obligarte no lo consigues obligarte. Bueno, no consigo... Puedes intentarlo. Por eso, claro. Por eso estoy cabreado. En fin, por eso. Y no es un control férreo, porque no soy experto, no tengo ni idea. Tendría que leerme muchísimas cosas y aún así, ¿no? Pero bueno, eso, nada. Sí, todo esto es simplemente porque pues, me gustaría mejorar un poco en ese aspecto. Y ya está. Vamos a leer un poco al chat y luego vamos a enlazar un poco. Sí. Léoles. Hay un montón de mensajes aquí de gente nueva, de no sé qué. Creo que hemos... Bueno. No me pondría ahora con ese palo. Porque es que no sé qué ha habido importante por ahí. Bueno, esto... Baja para abajo. Joshua, ya contestaremos a la pregunta, tal. Naza... Vale. Vamos con los mensajes últimos que iban bastante con el tema, Pablo. Era Brian. Vale. Wallflower. También depende de qué tipo de contenido queréis ofrecer o qué tipo de enfoque estáis dando a lo que hacéis. Estoy a 700 puntos de canjear el que se cae 5 minutos, Pablo. Hay que... Hoy se ha levantado intensito. No son 5 minutos, son 1, pero bueno. Buah, si fueran 5 minutos sería una locura, ¿eh? Vale. Yo quería leer a Natillas y a Naza Soto. Naza Soto. En cualquier caso, desde mi punto de vista, si quieren presentar un tema bien abordado e informados, tendrían que traer un tema claro que quieran abordar durante el stream y no dejarse llevar tanto por las preguntas del chat, por así decirlo. Es decir, no irse como por las ramas, una especie de Wild Project poniéndolo como referencia. A ver, The Wild Project es como la referencia más top en ese sentido. Todo de más famoso. De más famoso y de información contrastada y tal, suele estar bastante bien. Bueno, suelen llevar a gente que es profesional en temas. Sí, dependiente, pero sí. Es decir, no suelen decir barbaridades nunca. A ver, quitando algunos casos, ok, pero sí. Generalizando, Pablo, generalizando. Sí, generalizando. Bueno, y Natillas con galletas ha puesto: al fin y al cabo no se puede pretender controlar algo que ha crecido sin control. No estoy de acuerdo. Y a pasos agigantados porque un montón de gente se va a poner a, entre comillas, privar su libertad de expresión. Entonces todo se reduce a un batiburrillo de opiniones sin criterio, alguno que pueden ser ciertas o no. A ver, obviamente no se puede controlar a pasos agigantados, pero se puede ir controlando poco a poco, ir mejorando. Y de hecho me gustó mucho la solución que hablaste, que dijiste tú, que es contrastar las opiniones con una IA. Es decir, cuando haya un tweet... Es decir, yo creo que, de hecho, estaría muy bien que la gente pudiera publicar lo que le apetezca, pero en el propio vídeo. Como por ejemplo, como se hacía con el COVID, cuando alguien hablaba de COVID, en cualquier red social aparecía para ver información sobre el COVID, no sé qué, y te dejaba un enlace. Que se hiciera lo mismo con cualquier información. Es decir, si hablas de sexualidades, si hablas de lo que sea, que ponga abajo un enlace de ese tema que estás tratando, porque una IA te lo ha buscado, ¿sabes? Que dice, esto está contrastado aquí. Y ya que cada uno sea libre de elegir si meterse a ese enlace o no. Que también es complicado porque las IAs también se equivocan y hacen cosas raras. Bueno, pero cuando vaya mejorando. Sí. Al final estamos hablando de... Ya estamos poniéndonos... Que es algo alcanzable pero utópico de momento. Es decir... Adiós, Eli. Que me hace gracia que hoy el tema era la influencia de redes sociales.
Y lo has iniciado tú, tirando por tu punto de estoy cabreado tal, y hemos ido enlazando bastante bien con el tema del día. Es que te lo he dado por eso yo lo estaba pensando sobre todo esto. Pero bueno. Redes sociales, peligros, Sí, venga, vamos a influencias. empezar, venga, va. Y empezamos filtros. con María, que había comentado. Yo sobre las redes sociales tengo que decir que yo no creo que sean tóxicas, sino que es la sociedad la Sociedad. que... Sí, la sociedad la que lo ha hecho así por interés, o al menos así lo veo yo. Por interés. A ver, la ¿Por qué, sociedad, por qué interés? la sociedad somos todos nosotros. Claro, Entonces, todos nosotros por interés la hemos vuelto tóxica a las redes sociales. Yo creo que no. obviamente no. Pero es que... ¿Sabes el problema de las redes sociales? Dime el problema de las redes sociales. El principal. Es que me ha hecho mucha gracia. El problema de las redes sociales. Bueno, uno de los principales. Sí. Que no estás cara a cara con nadie. Estás dando una información detrás de una pantalla. Dándola o recibiéndola. Entonces, no vas a interactuar igual ahí que fuera. Entonces, la gente se expresa con menos tapujos a la hora de decir cosas, diría yo. Es decir, tú en la sociedad estoy delante tuya, contigo, bueno, pues contigo me la suda, pero con cualquier otra persona voy a hablar de algo y me corto más, como que le voy conociendo, voy viendo qué puedo decir y qué no. Ok, pero en redes sociales no tienes nadie. Es decir, tienes a todo el mundo y a la vez no tienes a nadie delante. Entonces puedes decir lo que te apetezca. Y ese es el problema. A mí me parece curioso que, bueno, que eso viene mucho por lo que es el anonimato, la distancia. La sensación de que, pues eso, de que no tienes nadie adelante y puedes hacer lo que quieras. Me hizo mucha gracia porque es que, como que por una parte, sí, tenemos esa sensación como de anonimato, de que puedes decir lo que sea, de que no te va a pasar nada, de que puedes, pues eso, decir lo que te dé la gana. Pero después también ahora tenemos también otro concepto inverso de que hay que tener mucho cuidado de lo que dices en redes sociales porque te pueden funar un montón. Y que es mejor decirlo en persona que no queda registro y nada. Entonces, como que hay esas dos concepciones que son muy curiosas que están al mismo tiempo. ¿No crees? Sí, pero realmente la parte del anonimato, pero esa parte se mantiene. Es decir, tú puedes crear... Es que eso, de hecho, hace mucho. Tú puedes crearte una cuenta completamente anónima en cualquier red social. Y que nadie sepa que eres tú. Y decir barbaridades. Y eso es un problema bastante gordo también. Sí, claro. De hecho, ¿tú sabes hacia lo que yo creo que irá todo esto? Hacia que al final se controle mucho las cuentas que se puedan crear y que esté todo como atado a tu identidad. Es decir, ya se hace que, por ejemplo, que para crear una cuenta muchas veces tiene que estar o enlazada a un teléfono. O a un mail o a tal. Bueno, al mail... Al mail es que da igual porque es claro, que... puedes crear cientos, pero muchas que lo hacen a un teléfono, como por ejemplo Tinder. ¿Sabes el problema de...? Claro, pero Tinder es una red para ligar de personas físicas. Es decir, Todas las redes son de personas físicas. sí, pero en Tinder lo que buscas es el contacto con otra persona. Quedar con otra persona. Es como la finalidad. Que llegues a quedar. Y para quedar, no tener varias cuentas es como... No tiene sentido. A ver, la cosa eso es de verificar que hay una persona Que existe detrás esa persona, claro. y también el... Que de hecho, te puedes hacer una cuenta de Tinder que no esté verificada, creo. Entonces puedes... No, pero No. creo que se enlaza al teléfono. Entonces, Verificar, claro. sí, se la... Claro. O sea, verificar es que tú como que mandes fotos y unos documentos para, bueno, lo que sea, pues como verificar que eres tú la persona, tanto en las fotos que salen, el resto en todo. Sí. Pero sí que se enlaza al teléfono. Pero eso es como solo un paso. Porque quiere decir, aún así hay cuentas falsas de Tinder. Y hay cuentas que las asocian a un número pero no están verificadas. Claro. Pero quiero decir, pero se podría hacer algo así en redes sociales. Quiero decir, que para hablar se tenga que saber quién eres. ¿Sabes el problema de...? El problema... Eso es otro problema. Que las redes sociales están controladas por millonarios. Y estos millonarios... Hay una cosa que de hecho... les beneficia a esta gente.
Y es que, que una persona pueda tener varias cuentas hace que aumente el número de usuarios que utilizan una red social. Sí. Y eso, en cuanto a términos de publicidad, de vender, de tal, le beneficia muchísimo a una empresa. Porque tú no vendes las personas, vendes los usuarios. Y que una persona tenga 2 usuarios hace que tenga más gente. Entonces, en ese sentido le beneficia a la empresa. ¿Y qué pasa? Que las empresas, aunque... esto es un poco teoría conspiranoica, lo que voy a decir, entre comillas. Los estados están muy controlados por estas empresas. Es decir, que una empresa tenga su sede, una empresa como Google, Facebook, etcétera, tenga su sede de dinero en Estados Unidos y no la tenga en otra parte del mundo, influye muchísimo en la economía de ese país. Entonces, quieras o no, hay cierto control ahí, tienen que llegar a acuerdos entre el Estado y las empresas para ver qué límites se ponen, y ese tipo de límites no suele ser beneficioso para las empresas. En plan, no es beneficioso. Entonces, se podría llegar a poner, pero dudo que se ponga. Entonces dudo que en ese sentido se controle tanto las cuentas. Yo no lo dudo, al menos en la Unión Europea. Claro, en la Unión Europea sí que... Es que la Unión Europea está muy bien. En la Unión Europea ha chocado eso muchísimo con las grandes compañías. Como Google, como Facebook. O sea, hace unos meses, no me acuerdo cuánto, pero Facebook llegó a... O sea, Facebook llegó a amenazar con irse de la Unión Europea. ¿O era Facebook o era Twitter? No, Es que no me le acuerdo. sale rentable para nada. Pero amenazó muy, muy seriamente por eso, no sé si por el tratamiento de datos o no sé qué cosa, que la UE, la Unión Europea, como que, o sea, puso por ley que debían respetar. Y ellos, no vamos a hacer, y ellos, si no lo haces, Pues vete. no sé, por ejemplo. Y amenazó con, o sea, bueno, vete no, bueno, sí, amenazó con irse. Y fue Facebook, vale, gracias Falken. Y eso, y al final, y ahí se vio como al final fue la empresa, fue Facebook la que pasó por el aro. Y que aquí en Europea pues puede tener cosas mejores o peores, pero eso, la protección de datos es mucho más estricta. Y claro, lo que yo estoy diciendo, la suda infinito la empresa. La empresa normalmente no va a hacer nada en beneficio del usuario. Va a hacerlo en beneficio propio. Y en beneficio del usuario si no choca con su beneficio. Entonces todas estas cosas tendrían que ser leyes impuestas. Claro. Y entonces, no sé. Yo creo es que también habría que verlo mejor y ver también si realmente no chocaría mucho con la protección de datos y si podría ser algo viable. Pero eso, el hecho de, no sé, tener que tú para crear una cuenta, una red social, lo que sea, y hacer uso de tu libertad para hablar en internet, que lo que tienes que hacer es enlazarlo a tu persona real, ya sea a través de tu DNI o una documentación, no lo sé. Pero no sé, yo creo que a primera vista me parece hacia lo que puede ir. A ver, sería lo idóneo en todos los sentidos, porque es que hay mucha gente que se libra de haberla cagado y haberla liado muchísimo, de haber hecho bullying, de haber hecho tal, porque son cuentas que sin más no tienen su identidad. Se pueden borrar, es muy fácil. Muy fácil. Entonces no sé si habrá gente que dirá, pero es que eso va a menos libertad de expresión, y la gente que quiera hablar de un tema sin exponer su vida o su persona y tal. O sea, A ver, no, una cosa no quita la otra, se podría... Es decir, que tú utilices tu... Pégale un silencio, sí. No, lo voy a banear. Ah, lo vas a banear directamente. Buah, pero te has vuelto aquí también. Sí. Venga, vale, Ane. Venga, vale. Venga, Benja, a tu casa. Bueno, he perdido el hilo. Sí, que una persona cree una cuenta con su identidad no significa que no pueda crear otra cuenta con su identidad. Es decir, ¿Y por qué crear otra cuenta con su identidad? porque puedes crear cuentas de empresa, puedes querer tener una cuenta anónima. Sí. El caso es que todas las cosas que hagas queden registradas. Es decir, que tú cuando crees tu cuenta tengas que poner tus datos y tengas que ponerlo todo. Entonces, en el momento en el que si esa persona la caga, aunque tenga varias cuentas, todas esas cuentas que tiene le llevan a él, le llevan a esa persona.
Entonces, en el momento en el que la caga, da igual el método, da igual la cuenta, que se va a llegar a esa persona. Pero es que eso podría estar bien. Y podría también, porque es que yo eso lo entiendo. Yo, de hecho, me hice hace un tiempo una cuenta que era de. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. ¿Te has hecho una cuenta? Yo me he hecho 1000 cuentas, yo tenía un montón de Una cuentas. cuenta secundaria del Chocas. No. Me hice una cuenta para hacer un club de patinaje, que tal. Hice una cuenta una temporada que me dio que estaba un poco depre para subir frases. Claro, yo la cuenta de frases la quería completamente anónima. Yo no quería que nadie supiera que tenía una cuenta de frases. Y pues poder tener cuentas de ese estilo que estén enlazadas a tu identidad, pero que de cara al público sean anónimas. Pero si en algún momento la cagas y alguien te denuncia por algún motivo, llegue a tu identidad. Eso estaría muy bien. Pero ahí choca con lo que te he dicho antes de que así la idea está bien, pero lo complicado que habría que ver es en la protección de datos. Quiero decir, porque al final le estás dando datos muy personales a una empresa, en este caso. Entonces, habría que ver cómo se hace eso, si tiene, pues, si se puede hacer bien. Pero estaría bastante bien, porque es eso, el completo anonimato y libertad en redes sociales es muy peligroso. Sí, lo es. Y Fernando, al final pagaremos justos por pecadores, pero acabaremos todos aceptando estar controlado hasta por geolocalización. De hecho, ya estamos controlados, geolocalizados. pero bueno, Por nuestro móvil. sí, pero Es decir, yo me acuerdo cuando la teoría conspiranoica que salió del COVID, cuando dijeron que nos estaban implantando un chip con la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Y era como, no hace falta ningún chip, tenemos el móvil en la mano continuamente. El móvil es literalmente lo que nos controla a diario. Sabe en todo momento saben dónde estás. sí, pero bueno, eso se puede hacer un poco de tapadillo y tú puedes, si te pones a ello, tener un poco de control. El caso es que muy poca gente tiene ese control. Es decir, Sí, tú puedes, con tu móvil, tener esa privacidad. Es decir, si controlas bien un dispositivo, puedes decir, oye, no quiero que esto me pille la ubicación. Y lo puedes poner. Pero ¿cuánta gente lo hace? Poco a poco. Es que es eso, es que la dualidad esta, el problema de mayor seguridad y control y mayor privacidad, es que es muy jodido. Yo no sé, o sea, yo realmente no tengo muy claro mi respuesta ante eso. Porque es que, o sea, podrían haber formas de... Da miedito, es que sí. Es que podrían ser tan útiles, se podrían hacer cosas tan guays. Guay es una forma un poco extraña de definirlo. Sí. Pero podría haber tanta seguridad, tantas formas de hacer tanto bien. Pero también es eso, es dar un control muy grande sobre todas las vidas a un organismo o a unas personas. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. A ver. Pero realmente es peligroso. Sí. Pero yo creo que da más beneficio que peligro. Es decir, Depende del peligro que estés pensando. ¿en qué peligro estás pensando? Es que hay tantos de que absolutamente todo se puede controlar. Mira, y esto es algo que, por ejemplo, ya se hace en China. Tú sabes que en China ya hay, o sea, en las calles hay muchísimas cámaras con reconocimiento facial que automáticamente registran las acciones de los ciudadanos, de los chinos, les asignan una puntuación de buenas acciones y dependiendo de esa puntuación de buenas acciones pueden hacer unas cosas o no. ¿Eso existe? Eso existe. Como por ejemplo, si para el algoritmo o el programa que esté puesto por el gobierno no le parece bien algo que ya has hecho y te han hecho un reconocimiento facial, te pueden prohibir la entrada a los servicios públicos, por ejemplo. Hostia, chaval, qué miedo, ¿eh? Mira, justo eso. China si tiene mala puntuación no te dejan ir en tren, por ejemplo. Es que es una locura. Y dices, es que con eso, o sea, se
se puede controlar muchísimo, puedes llegar a tener muchísima seguridad. Es como un sistema automático de buena acción. Si eres bueno, la sociedad te recompensa. Si eres malo, no. Y dices como, qué interesante, wow, una forma automática de comportarnos hasta no sé qué. Da mucho miedo y se puede... Y claro, y para... Es que tantas cosas que pueden salir mal. Muchos. Buah, es que... A ver, es que ya ya hemos pasado el problema de redes sociales a ya tecnológico global. Tiene que ver mucho, es lo mismo. No, sí tiene que ver, claro que tiene que ver. Al final es control sobre una persona, con el control que tienen. Es información. Y mucha de ella se consigue por las redes sociales. A ver, ya no por las redes sociales. De hecho, no. Porque es Google. Google no es una red social, es un buscador. Es de todo, desde tu móvil, de la tecnología que utilizas. Pero las redes sociales eso es lo que más se pasa y de la que más información se coge. Sí, eso sí, pero es de todo al final. Sí, es de todo lo que haces en el móvil. O en tu ordenador, en cualquier dispositivo. De las tecnológicas. Buah, yo me acabo de enterar de lo de China, qué duro. Es una locura. Por eso Pero es que eso ya es... Claro, es que sí que llega a ese punto es una puta locura. Pero eso es eso. Eso ya no es... No estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de un control excesivo de las personas. ¿Y qué punto establecerías tú? De control sobre algo. Yo lo único que quiero, y la verdad es que me parecía lógico, es que es lo que hemos dicho antes, de la identidad. Que una persona tenga una cuenta en una red social, que pueda crearse varias cuentas, si quiere. Si quiere que sea anónima, si quiere que sea suya, lo que quiera, pero que estén enlazadas a su identidad. Y si la caga en alguna de esas cuentas, de alguna manera, de alguna forma severa, rollo que alguien le denuncia por X motivo, que se vaya a la identidad de la persona. Eso estaría bien. Pero ya de ahí a que es que eso ya no ya no está dentro de redes sociales, que haya cámaras por la calle que te reconocen tu cara y ven las buenas acciones o malas acciones que haces. Oye, por favor, no. Ya. Es que es una locura, y sí. Es que por eso yo siempre digo que a mí China me da mucho miedo. En plan, el gobierno y muchas medidas. O sea, porque en algunos casos lo hacen de putísima madre. Y es una especie de tecnocracia. Bueno, es una tecnocracia. Meritocracia, tecnocracia, no sé definirlo exactamente. Y algunas cosas pues la hacen de puta madre y es muy probable que acaben siendo la primera potencia mundial. Pero es que eso hay algunas cosas, o sea, de censura, de control, que dices, esto, o sea, es que da igual. O sea, no es cuestión de cultura, de ideología, es que si controlas esto, o sea, realmente... Bueno, a ver, sí que hay ideología. Sí, bueno, pero da igual. ¿Sabes que ahí la red social, o sea, el TikTok de China, no sé si se llama... no me acuerdo cómo se llama, no sé si alguien... Pero sí, sé lo que es. Sí, bueno, si alguien sabe el nombre, que lo diga. Ting o algo así, algo con D. Se me ha ido el nombre. Creo que sé lo que vas a decir. Que allí lo que muestra en el para ti... ¿Ibas a tirar por ahí? No, bueno, eso también. Está restringido, o sea... Porque tú decías, es que eso, el controlar lo de las redes sociales tan utópico, tan futurista, no. O sea, ya se hace. Douyin, gracias, Falken. Pero otras de las cosas que hacen, por ejemplo, es que para ser influencer tienes que pasar un curso obligatorio de buena actitud o buena influencia o buena acción. Y los que te dan parámetros sobre lo que puedes decir, lo que no. Sí, básicamente. Y entre esas cosas, por ejemplo, está no hablar mal del gobierno. Vaya. Claro. Pero también tiene otras cosas buenas, como por ejemplo a partir de las 10 no puedes usar la aplicación. Lo cual, sinceramente, me parece una buena medida. Que puede joder a unos pocos, pero puede hacer un gran beneficio para muchos. A ver. Sí. No es TikTok, por ejemplo, no es nada necesario, es entretenimiento. Y es un entretenimiento tan grande que muchísima gente no lo puede controlar. Se termina convirtiendo en pequeña medida o en gran medida adicta. Y el que a partir de una hora
que puede ser muy dañina para la salud, seguir enganchado a eso, que lo corten, a mí me parece una buena medida. Sí, pero... A ver, lo veo una buena medida, pero tampoco lo veo una medida necesaria. Lo que se debería hacer en todo caso, lo veo mejor. Necesario. Vale, sí, no sé que no te gusta sé que no te gusta la palabra. Es más controlar el tiempo de uso de la aplicación. Es decir, X horas al día. También. En vez de poner un horario. Porque un horario, yo lo que he pensado conforme has dicho horario es en la gente que no podría utilizar esa aplicación a partir de esa hora. Por eso que Porque habrá mucha gente que... joderían unos pocos, no se van a morir. Claro, porque, por ejemplo, gente que trabaje en horario de noche o de tal, que, ¿sabes? Que tengan unos horarios distintos a lo que sea el resto. Pero eso yo veo más eso, un control de X horas al día. También. Que ya lo hacen también, un poco. Y también con los videojuegos y tal. Y no sé. Dice Naza, pero va en contra de los derechos de libertad. Claro. Sí, de algunos. Pero es que es eso, hay mucha gente que dice... Tal, no sé qué, es que eso nos quita libertad, no sé qué. Sí. Es que vivir en sociedad significa sacrificar libertades. Sí. Sacrificar libertades. Y sacrificamos un montón de libertades. Y es muy complicado ese balance entre libertad individual y beneficio para la sociedad. Y libertad de otros. Pero sí, es que sí, es que no somos libres de hacer lo que queramos. Para nada. Y a mí, en muchos aspectos, me parece bien. Bueno, Pablo, quiero tratar el tema de los filtros. Vamos a los filtros. Que ayer lo dejamos un poquito... Ayer hablamos, contexto rápido para quien no estuvo. Nos pusimos a hablar de maquillaje, de cómo cambiaba la percepción de la persona y los efectos que tenía el maquillaje en cuanto a autoestima y todo este tema. Y estuvimos a punto de hablar de los filtros, pero dijimos, vamos a dejar, porque ayer ya hablamos del tema de Auronplay, de Begin, de tal, que ya tocamos cosas de redes sociales y dijimos, vamos a dejar algo para hoy, aunque sea. Así que vamos con filtros. Filtros. Pablo, ¿qué opinas de los filtros? Los filtros son horribles. Yo quiero hablar de todo lo que yo quiera, sin prejuicios, sin nada. No sé, habla tú de filtros. Vale, a ver. A mí lo que... Es que tuvo... Porque los filtros son recientes. Los filtros llevan unos añitos. Unos añitos. Ponle que llevan como mucho 5 años. ¿Más? Más. Mucho más. ¿Los filtros? Filtros de Instagram. Vale, ponle... ¿Cuándo se creó Snapchat? Pues no sé. Ponle 7, 8 años entonces. Ponle 7, 8 años. 2010. No sé. No, tanto tiempo no llevan los Tal, filtros. muchas gracias a todos. Muchas gracias por los follows. Bueno, ponle X tiempo, pero no más de 10 años, ¿vale? Es decir, existía Photoshop, existía tal, ok, todas esas cosas existían, pero... bueno, puede que Rétrica puede que tuviera filtros también antes que Snapchat. ¿Qué coño era Rétrica? ¿No sabes lo que era Rétrica? No, me suena, pero Hostia, nunca... Pues tenía filtros, pero no tenía filtros de... Que no eran filtros que te retocaban la cara, sino que cambiaban el color de las imágenes y de tal. En 2011 se creó Snapchat. Vale, pues eso, Hace hace 12 años. Pero... Los filtros de Snapchat no sé si entraron antes. Busca cuándo entraron los filtros. Rétrica era más bien filtro de color, no era un filtro que te retocase la cara. El caso es que cuando se empezaron los filtros era como... Los filtros eran graciosos. Es decir, los filtros que se hacían virales eran el del perrito. Que el del perrito es de Rétrica, de hecho, yo creo. ¿El del perrito es de Rétrica? No tengo ni idea. Yo creo que el del perrito es de Rétrica. ¿El mítico de perrito? Ese es de Rétrica, yo creo. ¿Era de Snapchat? ¿O de Snapchat? Yo creo que era de Snapchat. Busca... Tienes muchas cosas que buscar, Pablo. No hace falta un portátil aquí, ¿eh? De Snapchat, vale. Es de Snapchat, ok. Pues claro, cuando salieron esos filtros, realmente tenían gracia. Eran filtros que estaban hechos para entretenimiento, eran graciosos, eran tal. Y ahí ya se empezaban a utilizar, es decir, la gente lo utilizaba muchísimo para tapar su cara, porque decían, no me gusta mi cara, me pongo el perrito, es gracioso, no se me ve la cara. Que ya empezaban con esa tendencia. Pero aún así, no lo veo del todo mal.
Lo que veo mal, que eso es la tendencia que ha cogido ahora muchísimo y que cada día es más y cada día es mejor la tecnología, es a que te cambie literalmente la cara. Es decir, sea tu cara con otra figura, que cambie un poquito la figura, que te resalte cosas que hagan que sea más... que seas más guapo, entre comillas. No tiene ninguna gracia eso. No, de hecho, no le veo el sentido. Y si... No sé si os... Bueno, si os fijáis, a no ser que tenga que ocultar algo, nosotros no utilizamos filtros nunca. ¿Has utilizado filtros alguna vez para subir una historia? Yo hace 4 años, porque iba a probar el móvil y probaba una carrera entre una pera y un tomate. Claro, cosas así. Filtros de juegos, O que filtros me de tal. distorsionaba la voz. Claro, pero es que son un problemón los filtros, tío. De verdad. En verdad que estoy diciendo cosas muy obvias, pero lo ponemos, lo exponemos aquí. En fin, no, ¿Has no encontrado...? encuentro datos de cuándo. Triste. Pero bueno, pues eso. Filtros. Peor que el maquillaje, diría yo. Son los filtros. Porque Es el que- maquillaje por lo menos tiene su gracia. A ver, peor. Lo bueno del filtro, yo creo. Lo bueno, entre comillas. Es que al menos solo es para tu avatar en la red. No te cambia a ti como persona. Quiero ¿Cómo? decir. ¿Cómo que para lo tu que te- avatar en la red? Para la foto. Sí, pero al final es como un avatar. Eres Como tú. el mundo virtual. Es para el mundo virtual. El mundo real no te cambia en el mundo real. Hombre, Como claro. sí que lo hace, por ejemplo, el El maquillaje. maquillaje. Las operaciones estéticas, etcétera, sí. Sí. Entonces eso es como que al menos tiene ahí una... Tiene eso bueno, que no se aplica absolutamente a todos los aspectos. Yo te diría que eso es incluso peor. ¿Por qué? Porque si ese cambio estético se aplicase a todo y tú fueras así, pues eres así. En la vida real y en la vida virtual. Entonces no tienes inseguridades. No tienes problemas de autoestima, no tienes problemas en ese sentido, porque se cambia todo. Que eso es lo que hace la gente cuando se hace operaciones estéticas. Se cambia para siempre. Pero con un filtro, lo que estás haciendo es cambiar tu imagen al mundo. Que la gente te vea de una forma. Cuando te ven en persona o te ven sin filtro, dicen, coño, esta es una persona distinta. Entonces ahí tienes esa inseguridad. Te genera eso. Y vienen los problemas de autoestima y vienen los problemas de todo. Sí, por supuesto. Entonces, Es que y además está tan poco controlado también. O sea, tú eres una niña, un niño pequeño. Que además, como los que sabemos que desde muy pequeños empiezan a, por ejemplo, usar TikTok. Es un niño de 8 años usando TikTok y de repente ves que con un filtro a X persona le dicen lo guapísimo que está o que mola un montón y empieza a cambiarse la cara totalmente. Es que claro, son obviedades, pero es algo como tan... es que, claro, estamos hablando de obviedades, pero es como. Está dentro del mundo de redes sociales al final. Sí. Lo exponemos, lo ponemos. El problema es que la gente sube la foto con el filtro y luego dice que es natural. Hay que saber hacer uso sano de todas esas cosas. Claro, pero eso Pero decimos ¿quién enseña eso? Claro, hay que saber uso sano. Ya, la cosa es que para mucha gente no Claro, de hecho sabe. es un gran problema de la sociedad de hoy en día. Todos los cambios que hay tan ahora, ¿sabes? Es decir, en cuestión de 10 años, la sociedad ha cambiado una barbaridad en todo ese sentido. Y la gente no sabe cómo actuar en muchos sentidos. Nadie enseña a llevar todo esto. Y por eso hay tantos problemas. Porque no hay una enseñanza y nadie sabe cómo enseñar de momento. Que al final siempre va por detrás. Es decir, como que en general el ser humano como se ha acostumbrado a solucionar el problema o intentar solucionar el problema en vez de prevenirlo. Es decir, no se empieza a desarrollar una tecnología como por ejemplo los filtros, entonces la sociedad dice, qué guay está esto, es muy entretenido, pero puede haber este problema. Vamos a establecer herramientas o prevención o cosas así para que esto no cree un problema en nuestra sociedad de eso, de estándares imposibles, de ansiedad y de lo que crean, por ejemplo, los filtros y las redes sociales. Siempre va por detrás.
Ujú. Que también es complicado porque tampoco sabes todo lo que va a generar algo, ¿no? Claro. Pero no se está nada preparado. Nada preparado. Breve inciso, muchísimas gracias por el Prime a Fernando Joselfo. Muchísimas gracias, Fernando. Que es que, claro, yo. Es que a mí. Quizás como que pierde un poquito la gracia a la hora de saludar, o como que se hace un poco menos natural, se escucha, lo vemos y después ya agradecemos y tal, pero es que muchas veces que yo creo que debemos hacerlo. No, claro, es decir, si estás hablando de algo, te esperas a terminar de hablar y luego ya agradecemos. Claro. Esto lo decimos siempre. Sí, Y pero, esto va a ser pero así. no lo hacemos. Sobre todo con suscripciones y con donaciones. Lo intentamos. No lo hacemos. O sea, lo que hacemos es hacer caso a la donación. Pero depende de lo que estemos hablando. Te estoy diciendo que no lo hacemos. Que yo me reviso todo y la enorme cantidad de veces Ok, la mayoría que puede ser, estamos, vale, tienes razón. estamos hablando de un tema, estamos ahí... Pero porque previamente- también muchas veces de repente lo escuchamos y nos corta un poco y decimos... Nos corta porque hacemos caso a eso. Claro. Bueno, sí. Con el tema. Que muchas gracias. ¿Qué has dicho? ¿Qué ha sido lo último que has dicho? Y eso, que siempre vamos... Vale, sí, que vamos por detrás. Es normal. Eso pasa con todo en la vida. Es decir, es verdad que tú cuando... Pongámosle, y esto realmente sería una solución. Cuando, por ejemplo, haces una aplicación, cualquier aplicación, antes de salir al mercado, pasa por una serie de testeos. Y esos testeos hacen que no tengan errores. Esas El aplicaciones. testeo de tecnológico. Vale. Estoy comparándolo. Vale, ok. ¿Vale? Esas aplicaciones hacen un testeo que hace que los errores que pueda tener no salgan al esto. Pues es lo mismo con cualquier avance tecnológico. Lo que se debería hacer es exponer, es decir, cuando va a salir algo al mercado, primero ver las cosas que puede provocar en la sociedad y luego ya lanzarlo sabiendo todo eso. Y diciendo, concienciando, enseñando, todo. ¿Me entiendes? Estaba haciendo la referencia por eso, porque estaba haciendo una comparación en ese sentido. Pero el problema está en que lo primero, cuando sale cualquier cosa así, estamos hablando de empresas, dinero y de beneficios. Sí. Ya son tres cosas muy importantes, muy difíciles de controlar. Son organismos privados, que no tienen un control del Estado, son muchas cosas. Es decir, tienen X control, pongámosle. La gente lo que quiere es ganar dinero, beneficiarse. Y no piensa en la sociedad. No piensa en lo que pueda generar, piensa en su propio beneficio. Y eso es un problema bastante grave en ese sentido. ¿Se podría controlar? ¿Se podría mejorar? Seguro, se podría... Pero eso sí que sería muy utópico. No. ¿Qué tú siempre dices? Sí, lo haces muy pero... utópico. Y lo pienso y lo mantengo, que es muy utópico. Es decir, sí. Es decir, es que tú... Es lo que te digo. ¿Qué quieres decir tú de utópico? Que es muy difícil que se llegue a ese punto. En el que... ¿Y qué significa muy difícil? Porque en 5 o 10 años podría ya estar aquí. ¿Eso te parece utópico? Es que yo no lo veo en 5 o 10 años, yo lo veo más a la larga. Es decir, que antes de salir cualquier avance tecnológico, se prevea el problema social. Todos los problemas sociales que pueda tener ese avance. Pero es que tú estás hablando de pasar de 0 a 100. Claro. Claro, pero es que eso no es así nunca, en ningún aspecto de la vida. Que se pueda empezar a hacer... Es que no veo ni... Es decir, que nosotros lo estamos planteando ahora mismo es porque nosotros nos hacemos preguntas de todo. Pero veo a muy poca gente planteándose ese problema. Hombre, en el Entonces, público, si no se llega ni a plantear, desde que se plantea hasta que se pone en marcha, pasa bastante tiempo. No, es que sí que se plantea. Lo que pasa es que no en el público general. Pero yo qué sé, es que sería... Es que es eso, como siempre vamos por detrás del desarrollo, por detrás del capitalismo, por detrás del beneficio. Las cosas se plantean muy tarde, pero se va haciendo. Al final tarde, pero se va haciendo. Porque, por ejemplo, el control férreo que hay, por ejemplo, de la medicina, del capitalismo sanitario, ya sea de centros privados, de salud, sobre todo de farmacéuticas y todo, ahí hay un control férreo sobre lo que se comercializa. Claro, pero porque ahí implica la vida directamente de las personas. Y es que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que, como sociedad, tener muy claro, es que las tecnológicas también. El desarrollo tecnológico nos afecta y mucho. Si eso es...
Sí, mira, ya no lo veo tan lejos en el punto de plantearlo como salud mental. Porque es eso, en el momento en el que empieza a influir la vida de una persona directamente, por ejemplo, en su salud mental, que es algo que se está haciendo más famoso ahora, ahí sí que vería al gobierno y a los organismos gubernamentales, etcétera, de tal, que pongan más medidas. Claro. Ahí sí que lo veo. Entonces ahí sí que te doy la razón de que no es tan utópico. Es que de eso se trata. Claro. De cómo nos afecta la cabeza. De que se ha investigado muchísimo desde el capitalismo en cómo afectarnos y cómo crearnos la necesidad de seguir mirando, cómo hacernos más atractivo un producto o tal cosa, cómo meternos en nuestro cerebro, y muy poco en cómo protegerlo. Muy poco, y claro, eso se ha beneficiado muchísimo y aunque sea por detrás, pues tenemos que ir avanzando en ese aspecto. Y no sé. Y por ejemplo, pues China ya lo va haciendo, que puede decirlo mejor o peor, pero bueno, ya lo va haciendo en ese aspecto. Y bueno, es que por ejemplo eso que hacen de que solo pueda haber un tipo de contenido, nada de bailes, nada de entretenimiento, todo educativo, financiero, tal, no sé qué. Tampoco lo veo, o sea, me parece... A mí no me parece bien. Me parece que crea máquinas de eficiencia brutales y de conocimiento, pero tampoco lo veo bien del todo. No, claro que no. Es decir, Nos quita algo muy importante, que es la diversión. Que bueno, que no sé, que tampoco sea tan extremo. Hay otras formas de divertirse. hay muchas, pero Y fuera, o sea, no es que sea un derecho o algo necesario el TikTok, en este caso el chino. Pero ellos lo han reconocido como un gran problema de salud mental y de salud de sociedad y lo han cortado por las buenas. ¿para bien o para mal? Sí, pero lo han cortado. Pero bueno, pero hacen algo y te aseguro que se va a notar que flipas. La diferencia, seguramente, esto es todo muy general y no sé, pero la diferencia de un niño chino que cree con una férrea educación, con una eficiencia, con alejado o muy protegido, o al menos más protegido, de aplicaciones, de estímulos, de un montón de cosas, de que se pase el tiempo mirando redes sociales, pendido de las redes y tal. Es que se va a notar mucho. Sí, sí. Yo lo que veo más necesario en la sociedad ahora mismo, y eso yo creo que se lleva diciendo en muchos sitios en general, es un nuevo órgano dentro de... Bueno, una nueva asignatura dentro de la educación. Que no sea una asignatura de aprender, de tener un conocimiento concreto. Que sea de aprender a manejar la vida. Aprender a lidiar con cosas de la vida. Ya sea sexuales, que se pide muchísima educación sexual, y lo veo completamente necesario. Ya sea afrontar cualquier problema, afrontar redes sociales, afrontar todas estas cosas. Yo creo que, de hecho, sería una muy buena solución añadir un profesor que fuera un profesor a la semana. Imagínate que tuvieras 2 o 3 horas a la semana de esa asignatura, de que hables cada vez una asignatura de... Hay cada vez un tema de sexo, tema de no sé qué, tema de no sé cuándo. Y empezar a integrar eso. Sería bastante bien. Yo lo que muchas veces de lo que nos quejamos y pedimos, que es más importante, es de lo que nos ha hecho falta, ¿no? Muchas veces. Yo, por ejemplo, a raíz de eso, la verdad es que lo que veo que haría mucha falta y sería una cosa que cambiaría, creo que cambiaría bastante nuestra sociedad si se hace bien, sería el darnos los conocimientos para tener la capacidad de gestionar nuestra vida completamente. Es decir, aprender a gestionar nuestra vida bien, nuestro tiempo, nuestra salud. Claro, yo esto lo incluía en esta asignatura. Sí, claro, pero vamos hablando de eso. Es que me parece algo... La calidad de vida de una persona que tiene la capacidad de gestionarse completamente y de poder decir, voy a hacer esto
y lo voy a hacer de esta manera y voy a cumplir lo que yo quiero, de la forma que quiero, a grandes rasgos. Pero que tenga esas herramientas y esa capacidad, me parece que la calidad de vida de esas personas Mejoraría mucho. mejora muchísimo, muchísimo. Y es a lo que yo aspiro ser, lo que yo quiero ser, el cambiar eso. Porque yo no tengo el total control de mi vida, no lo tengo. Y es lo que me hace, lo que me quita bastante felicidad. Igualmente creo que nadie tiene el control completo de su vida, porque al final tu vida está influenciada por muchas cosas. Pero lo que se haría con esto es dar las herramientas para tener ese control. Aprender a que tienes X herramientas para hacer cosas. Sí, sí, pero y darlas desde pequeño. Y también un problema que tiene dentro de esto es que al final esa asignatura entraría dentro del punto ya de psicología. Estamos hablando de que si damos... No, si damos... psicología. Sí, porque... Te explico. Si nos ponemos a dar herramientas para que cada uno maneje su vida, cada persona es un mundo. Y por mucho que digas desde pequeño te enseño esto, cada niño se ve influenciado por un entorno. Y de las hormonas que tiene, de todo está influenciado a que va a actuar de una manera distinta a otro niño. Entonces, cada niño necesitará unas herramientas distintas para manejar una cosa u otra. Realmente los seres humanos somos mucho más parecidos. Es decir, que sí, que habrá muchas herramientas genéricas que les sirvan a todos, pero luego habrá bastantes herramientas concretas que les haga falta a cada uno. A ver, hay muchas herramientas, pero si tú ves lo base, la forma de llevarlo, que después pueden cambiar cosas de pues, hacerlo por aplicaciones, hacerlo con control de tiempo, hacerlo en diarios. Hay pequeñas cosas que se pueden cambiar, pero en la base, y realmente lo importante, es casi siempre igual. O sea, está muy claro las cosas que motivan a un ser humano, las cosas que lo distraen, lo que mejora para sentir, lo que hace que te sientas mejor, los horarios de sueño, las horas en las que estamos más activos, estamos más cansados, las mejores horas para hacer deporte, los nutrientes necesarios. O sea, la nutrición es la nutrición y los horarios y el sueño es algo súper importante para la salud, tanto físico como mental. Pero súper importante. Y normalmente no tenemos ni idea. En el colegio no te dicen una mierda. No. Bueno, pero ni en el colegio, ni en el instituto, ni en ningún lado. No, en ningún lado. Y de lo que dicen mucho, que es una de las razones de que la salud, por ejemplo, mediterránea sea tan buena, y sobre todo en España, creo que está en segunda posición de longevidad, es la nutrición. La nutrición, sí, pues yo creo que son muchas cosas en general. El clima, pero una parte muy importante Sí. es la calidad de la nutrición, la calidad de los productos, la variedad y todo. Y eso se está perdiendo. Se está perdiendo, cada vez comemos peor. Ya. Y no sabemos realmente gestionarnos bien. O sea, una sociedad de personas que sepan controlarse bien su tiempo, alimentarse bien, respetar bien los horarios, saber gestionarse bien. O sea, hará una sociedad más eficiente, con mayor salud mental, con mayor salud física, más feliz. Sí, en todos más los sentidos, tiempo. bastante mejor, sí. Menos propensa a caer en, pues eso, en enfermedades, en problemas como por ejemplo TikTok. O sea, si realmente hubiesen esas herramientas, las aplicaciones como TikTok no serían tan problema. Porque seríamos más capaces de Seríamos más gestionar. conscientes de ello, sí. No, conscientes no, o sea, porque no es ser consciente, porque yo por ejemplo soy súper consciente de todas estas cosas y aún así soy presa de todo eso. O sea, es el conocer las herramientas y que desde pequeño las utilicemos para implementar, para que estén ferramente implementadas en nuestra vida. Hasta aquí mi discurso. Sí, me ha gustado, me parecía... Te hubiera acordado si hubierais dicho algo que no me gustaba. Bueno, yo creo que con este discurso vamos a terminar por hoy. Sí. ¿Quieres decir algo? Voy a hacer un mini discursito más, Venga, que es algo muy importante, pero es ¿Pero en qué va relacionado? redes sociales. Redes sociales, ok. Polarización de las redes sociales. Polarización. Sí,
es algo que yo desde que empecé a aprenderlo me parece algo como vital para la sociedad en general. Es algo súper importante, pero es tan importante, y además es un tema que me gusta tanto, que siempre digo, siempre quiero hablar de él, pero también siempre digo, mejor en otro momento que esté más preparado, que esté más concienciado, que esté más motivado, con mayor capacidad de habla y tal, porque es tan bueno, tan importante y tan... el que se podría hablar tanto y importaría mucho. Es como que lo puede hacer muy trascendental, que pueda cambiar la visión mucho de una persona, como ve la realidad. Entonces por eso siempre lo dejo para más tarde. Así que ahora solo lo voy a comentar un poquito y ya lo comentaré bien. Pero ¿por qué le haces esto a la gente? No, que lo voy a decir, pero... Vale, pero vale, muy, ok. Pero muy brevemente, o sea, es lo de la polarización de las redes sociales. Pero no entiendo... Vale, polarización. Polarización es hacer que dos extremos se alejen, ¿vale? Me ha gustado mucho el mensaje de Natillas. Aprendo muchísimo sobre nuestro mundo actual con vosotros. Me encanta. Ah, mira, me alegro. Qué mayor cumplido que ese. Sí, la verdad es que... Me hace muy feliz. Gracias. Eso, entonces... No sé si has y habéis escuchado también mucho la polarización política, que cada vez somos más de extremos, cada vez nos entendemos menos. Es más difícil llegar a acuerdos. Cada vez hay, por ejemplo, en la política hay más partidos de derechas. La derecha, tanto por un lado o por otro, gana muchísimo más. Los partidos de centro están desapareciendo. En la ideología se está notando muchísimo. Y eso, en gran parte, viene por la polarización. Bueno, es la polarización de la sociedad, y una gran parte de eso es la polarización en las redes sociales. Y eso... Vale, creo que sé que por qué lado lo vas a tirar. Creo que sé de lo que estás hablando ya. Y eso se crea porque algo que no es algo que han programado, no es algo que querían hacer los desarrolladores y los que tienen las empresas, las tecnológicas y sobre todo de redes sociales y tal. Pero es algo que el algoritmo ha hecho por ellos. Y es un principio muy básico. El algoritmo nos enseña lo que queremos, lo que nos llama la atención. Y eso lo hacen para que estemos pegados a la pantalla. Porque ellos, cuanto más tiempo nosotros estemos pegados a la pantalla y leyendo, mirando lo que ellos ponen, más información van a tener de nosotros y más anuncios nos van a poder poner. Más dinero. Y más dinero hacen. Ok, vale, ese es el modelo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese algoritmo? Que lo que hace es que si tú te fijas en una cosa, te va a enseñar más de esa cosa. Cuanto más te enseña algo, más te lo va a mostrar. Y menos te va a empezar a mostrar otras cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Si tú empiezas a escuchar o presta tu atención a un discurso determinado, como por ejemplo el de la derecha, si tú te tragas ese discurso entero, el algoritmo va a decir, oh, le ha gustado, le presta atención, le voy a poner más, porque va a prestar más atención. Entonces, te va a mostrar más. Y si le muestras atención, te va a mostrar más. Entonces, depende de las personas, pero en una menor o mayor medida, te empieza a mostrar un montón de información solo de un espectro de toda la información que hay. Y entonces, como pasamos muchísimo tiempo, también depende, pero pasamos mucho tiempo en las redes sociales, pero no solo en las redes sociales, sino también en YouTube, en Facebook, en todo lo tecnológico, y que tiene ese modelo, nos va a enseñar muchísimo solo de una parte. Entonces, si en tu día a día ves información, sobre todo de solo un discurso, solo una parte, vas a empezar a creer que el mundo es solo así. Es decir, si no paras de ver noticias sobre, yo qué sé, en este caso en el que me empezó a pasar a mí, un discurso anti-modelo actual de feminismo. Vale, sí. No machista, pero sí de
un poco reaccionario de feminismo sí, pero no el actual. Entonces te empieza a mostrar solo eso. Entonces empiezas a ver como un montón de casos, de un montón de información de embrismo, de cómo el feminismo actual lo está haciendo mal, y te crees que el mundo es así. Y dices, buah, es que ahora, que eso lo dice muchísima gente, buah, es que ahora, es que están saliendo un montón de estas cosas, es que ahora esto está de moda, es que ahora está pasando un montón de esto. Dice, no, eso es que tú lo estás empezando a ver normalmente. Porque le has empezado a prestar atención y te lo ha empezado a mostrar muchísimo más. Y a mí me pasó con eso, con esas ideas, también mucho el intelectualismo antifeminista, que se las da de científico, de datos, de ser sosegados, como que respetan y como que usan muchos argumentos, como no es, sí, como muy intelectual. Y dices, ¿cómo me convences con argumentos, no con sentimientos ni ideas tontas? Pues, pero no es cierto. Cuando empiezas a salir un poco de eso, empiezas a contrastar, empiezas a ver cómo todo eso se desmorona. Entonces eso, yo me empecé a meter en todo eso, entonces empecé a ver muchísimo de ese discurso. Y yo, menos mal, que siempre he sido bastante crítico y siempre he sido, pues eso, siempre he cogido distancia y si me han dicho algo contrario lo he sabido analizar bien. Pero empecé a hablar mucho de eso y empezó a estar mucho en mis ideas y las empecé a compartir yo también. Entonces eso, y de repente no, poco a poco, o sea, yo siempre tenía ese criterio, empecé a fijarme menos en eso, empecé a ser más equitativo en los dos espectros de esa ideología y de repente el mundo ya no era así. De repente había muchos menos casos de embrismo. De repente no era tan importante para la sociedad. Pero no. Es que las redes sociales y la tecnología había dejado de mostrármelo porque ya no me llamaba tanto. El mundo había cambiado para mí. Pero no, el mundo no había cambiado. Había cambiado yo. Qué gilipollas. En fin.